Bueno, seguimos en De Regreso a Octubre, 19:58. Vamos a tener la primera entrevista del programa. Estamos en comunicación con Rafael Arayá Masri. Después me corregirá a ver si por ahí lo acentué mal. Es periodista, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Miles, es ex asesor de la Embajada de Palestina en Argentina, corresponsal de Radio Universidad de Chile. ¿Qué tal, Rafael? Santiago te saluda, ¿cómo te va? Santiago, es un gusto de saludarte, buenas tardes. Bueno, ¿pronuncié bien todo? Araya Masri. Fue una inversión de acentos nada más, pero estaba bien dicho. Muy bien, bueno, la verdad que es un gusto comunicarse con vos y como secretario de Relaciones Internacionales del Miles. Bueno, este fin de semana estuvo cargado de muchos acontecimientos. El principal, por lo menos para nosotros, fue el resultado de Tabaré en Uruguay, ¿no? Así es. Yo creo que esto ha marcado un tiempo de sorpresas en el espectro político uruguayo, porque primero que la distancia es muy importante la que sacó Tabaré, que arrimándose al 54% de los votos. Sí. Y esto habla evidentemente de un cambio en la sociedad uruguaya de ciertos sectores que tradicionalmente apoyaron al partido blanco, al partido colorado, sí, y que esta vez en esta segunda vuelta se volcaron absolutamente a apoyar al presidente Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque las políticas inclusivas que ha llevado adelante el Frente Amplio a lo largo de sus 3 periodos presidenciales, le hace Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, le ha significado al país un mayor crecimiento, una mayor igualdad, una mayor incorporación de los sectores más desposeídos al consumo, al trabajo social, a la incorporación de eso como sociedad. Y, por ejemplo, el campo, que se ha visto tremendamente beneficiado con las políticas del gobierno, que tradicionalmente fue un bastión del Partido Colorado, volcó mayoritariamente su voto, digamos, hacia el Frente Amplio. Porque mira tú, Santiago, menos de la mitad de los votos que sacó el Partido Colorado no fueron, no lo sacó la calle Pou, ¿no? Entonces, digamos, si hubiera habido una proporción matemática, hubiera rondado el 49% de los votos, o casi el 50%. Pero no fue así, no hubo un trasvase automático, y realmente esto es un espaldarazo tremendo a la gestión del Frente Amplio, que afortunadamente también va a contar con mayorías parlamentarias suficientes para gobernar, ¿no? Claro, sí, la verdad que está en sintonía con lo que venimos observando en Brasil, en Bolivia, en Chile, que está bancándose el pueblo, entendiendo que la situación económica mundial quizá de los últimos años no es la mejor y está cuesta arriba la economía también regional, pero entiende que va más allá de eso. Me parece que es todo un proceso político el que mira, ¿no? Es un proceso político de mirar Latinoamérica puertas adentro, es decir, no tanto mirando siempre lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, sino mirando nosotros primero como integridad continental, con nuestras características, ¿no? Con nuestra idiosincrasia, con nuestras necesidades políticas y económicas, y unidos nosotros comenzar a proyectarnos al mundo. Porque eso nos da una fuerza distinta como interlocución continental, regional o subregional, digamos, ¿no? Porque para eso tenemos Mercosur, para eso tenemos UNASUR, y para eso, y hay que valorar la gestión que está haciendo la presidenta Bachelet en Chile, de querer acercar tremendamente las posiciones entre la Alianza del Pacífico, donde el presidente Piñera, el presidente de la derecha, metió a Chile, ¿no? Por pedido de los Estados Unidos, de acercar posiciones y no perder, digamos, las características de alianzas regionales, ¿no? Alianzas cercanas a los pueblos y cercanas a los procesos progresistas que estamos viviendo. Tal cual. Otro tema que también se llevó por mucho tiempo la tapa de los diarios fue el secuestro del general Alzate, ¿no? Por parte de las FARC en Colombia, el que fue liberado. Mira, esto realmente marca un cambio en el estilo, y yo creo que es la señal más potente de que las FARC efectivamente se han embarcado de manera totalmente comprometida con el proceso de paz
que se inició hace ya un año casi, o un poquito más de un año, en La Habana, Cuba, con el auspicio de Noruega y de Cuba, entre el Estado colombiano y las FARC. Yo creo que la devolución, la restitución de este general al seno de su familia y de las propias Fuerzas Armadas colombianas, yo creo que marca esa voluntad de llegar, de cumplir con todo el itinerario, la hoja de ruta que se trazaron en conjunto el gobierno colombiano y las FARC para llegar a una solución política del conflicto. ¿Dónde está el pero en esto? ¿Dónde se mantiene el pero en esto? Es que las FARC han pedido en todos los tonos posibles que exista una tregua, que exista un cese del fuego bilateral, porque en este momento quienes lo están llevando a cabo son solamente las FARC, ¿no? Pero el Estado colombiano se niega a parar sus operaciones militares. No obstante, el proceso de paz ha logrado avanzar y yo creo que esto va a marcar necesariamente un punto de inflexión en que el presidente Juan Manuel Santos va a tener que reexaminar la parte de política guerrerista que queda todavía en las regiones ocupadas por la FARC, y va a tener cuando menos que bajar la intensidad represiva para que estos diálogos de paz terminen felizmente, no solo para Colombia, sino para toda América Latina, porque es una guerra civil demasiado larga que nos duele a todos, ¿no? Seguramente sí. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Mauro Palazzo, ¿cómo le va? Mauro, un gusto de saludarte, hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien. Rafael, a ver, quiero que nos comente, ya que lo tenemos, lo vamos a hacer un ping-pong. ¿Cómo viene, qué novedades hay de Ayotzinapa hoy? Más allá de que hoy se hizo una nueva movilización aquí en Argentina, en Buenos Aires, ¿qué hay novedades? Mira, en lo coyuntural, yo creo que México hacía muchos años que no se movilizaba. Y esto obedece a que Ayotzinapa no es un hecho aislado, ni descontextualizado de lo que está ocurriendo en México, pero yo sí pienso que es la gota que colmó y rebalsó un vaso que se viene llenando hace mucho tiempo de injusticia, de exclusión y de arbitrariedad por parte, no de un gobierno, sino del Estado mexicano como entidad. Es decir, la instalación del narcotráfico como un poder casi paralelo al Estado mexicano, a vista y paciencia de los gobernantes de turno, ha marcado casi la denominación de México como un Estado fallido. Yo creo que esto tiene una posibilidad cierta de recuperación, y es en la medida en que esta movilización popular, que yo creo que está hecha absolutamente a conciencia, no veíamos manifestaciones de esta naturaleza, no de esta dimensión, sino de esta naturaleza, desde que fue la masacre de Tlatelolco en el año 1968, bajo la presidencia de Luis Echeverría en México. Yo creo que este Ayotzinapa, con toda la tragedia humana que hay detrás, significa un salto absolutamente cualitativo en el seno de la sociedad mexicana, que no está dispuesta, a la luz de las manifestaciones, de las marchas y de esta movilización constante, a seguir soportando la opresión de un Estado, digamos, que cómplice, maneja, ¿no?, prácticamente en un pie de igualdad al narcotráfico y a la protesta social. Claro, realmente es triste que a partir de esta desaparición de estos estudiantes, recién el pueblo salga a protestar cuando viene siendo cómplice y hasta socio de los Estados Unidos en este tema del narcotráfico, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que México es un país de paso y bueno, dominado por la violencia que genera ese narcotráfico. Claro, no nos olvidemos que Estados Unidos sigue teniendo el triste récord de ser el país con más alto consumo de drogas en el planeta, y que esa droga tiene que tener un origen para terminar en ese destino que es los Estados Unidos. Totalmente. ¿No? Y que significa, además, que Estados Unidos lo utilice como método de intervención en otros estados, porque Estados Unidos, más allá de combatir muy débilmente su propio consumo, quiere ir a la fuente donde se produce la droga, no para combatir la droga, sino para tener un factor nuevo de intervención en los estados que fabrican la droga. Es decir, el interés por la cocaína en Colombia no es la cocaína en sí, sino es vigilar a Venezuela, es controlar la frontera, es controlar la guerrilla, es ejercer coerción sobre los estados que producen
estupefacientes, no más en lo político que en lo estrictamente referido a las drogas. Y esto es lo que pasa con México, que además, no nos olvidemos, es el más grande exportador de cobre del planeta, porque no es posible que en un país con la riqueza que tiene, digamos, tenga su segunda fuente de ingreso nacional, lo que giran los mexicanos vía Western Union, vía las agencias monetarias, a México hacia su familia. Es decir, la segunda fuente de ingreso de México son las divisas que giran los mexicanos expulsados de México por las condiciones socioeconómicas que se radican legal o ilegalmente en los Estados Unidos. Es un dato, Rafael, muy interesante, la verdad que desconocía, y uno cuando ve a México con ese territorio tan extenso, con grandes lugares para el turismo, en donde producen una industria automotriz tan fuerte, digamos, que tires este dato, la verdad que a mí me llama mucho la atención. Es bien dramático, Mauro, porque esto es una política histórica de México, empujar a sus poblaciones más jóvenes, idealmente, a la emigración, no para que construyan un futuro mejor, sino que para, a costa de ese futuro mejor, el Estado mexicano puede hacerse de divisa. Claro. Es decir, a ellos no les interesa mejorar las condiciones de vida dentro del propio México, porque lo que necesitan es que esa mano de obra emigre. Es tremendamente cruel, es terriblemente cruel, y es lo que está pasando también con otros países de Centroamérica, como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, que también han transformado en un pasadizo a México en su ruta a Estados Unidos, donde actúan las mafias que hoy ganan más que con la droga, con el tráfico de personas emigrantes, ¿no? Totalmente. Rafael, la última y ya te liberamos. Se está hablando de Israel, el Estado judío. Claro, o sea, esto realmente está generando una polémica, esta nueva ley que aprobó el Parlamento israelí de declarar a Israel Estado-nación del pueblo judío, en un país donde el 20% de la población no es judía, ¿no? Lo que significa necesariamente un estatus distinto para quien profesa la religión judía que para quien no la profesa, y ahí incluimos católicos, musulmanes, budistas, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, necesariamente esto significa acentuar una segregación que se produce hacia la población árabe residente dentro del Estado de Israel, lo cual consagra el racismo y va a consagrar con toda seguridad el mismo régimen de apartheid que hoy se vive en los territorios palestinos ocupados por el ejército israelí. Es decir, esto está teniendo terribles críticas, incluso del propio presidente del Estado de Israel, ¿no? Que rechazó esta ley precisamente por el racismo que conlleva. Y aquí resaltamos una vez más, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, está privilegiando mantenerse en el gobierno israelí que realmente establecer un diálogo de paz que lleve a la constitución de dos estados, uno palestino y otro israelí, con fronteras seguras, viviendo en paz y seguridad uno al lado del otro. Es decir, la política interna lo hace despreciar y basuriar a lo que piensa grandes sectores dentro de su propia sociedad israelí como en el concierto de las naciones. Y, a ver, Rafael, y la última preguntita agregamos. ¿Qué es hoy, cómo está hoy la Franja de Gaza y Cisjordania? Sé que hubo grandes inundaciones, inconvenientes, anegamientos. ¿Cómo está la situación hoy? La situación humanitaria en la Franja de Gaza es francamente espantosa, porque ustedes tienen que pensar que Gaza es un territorio de 362 kilómetros cuadrados donde viven 2 millones de habitantes, lo que lo transforma en el área más densamente poblada del planeta, ¿no? Que está sufriendo un bloqueo, porque es una franja que tiene 4 conexiones con el exterior. El paso de Rafah, que en el límite con Egipto, y 3 pasos más controlados por el Estado de Israel, que los tiene cerrados a cal y canto. Es decir, una familia de Gaza no puede ir a visitar a sus familiares en Cisjordania, no puede ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, no puede ir a los hospitales que son óptimos en la ciudad de Ramallah, en Palestina, es decir, y tiene que vivir en la miseria absolutamente permanente, constante, sin esperanza de vida, porque esos 4 pasos fronterizos están, como dije recién, están cerrados, tanto por Egipto como por parte de Israel,
y la costa de la Franja de Gaza, que son unos 40 kilómetros de extensión, está impedida de ser utilizada por la población palestina de Gaza, porque el Estado de Israel permite la pesca hasta las 3 millas náuticas desde la línea de costa, no las 12 millas soberanas que le corresponderían como condición. Sí. Si a esto le agregamos que todas las plantas de tratamiento de agua servida, así como las plantas potabilizadoras de agua, fueron destruidos por los bombardeos israelíes, es decir, las zonas de pesca son aguas absolutamente contaminadas por desechos, por detritus, por la contaminación propia de las grandes urbes, ¿no? Sí. Donde todo va a parar finalmente al mar. No, me imagino, es desesperante la situación. Desesperante el crecimiento de la desnutrición. Y un dato más, la utilización por parte de la artillería israelí de proyectiles, tanto en cañones como en tanques, cuyas cabezas están recubiertas con uranio empobrecido, están generando un altísimo crecimiento en la incidencia de cáncer infantil que está llevando a consecuencias realmente dramáticas en la salud pública en la franja. Qué barbaridad. Esa es la situación hoy. Claro, la verdad que es trágica el bloqueo de Israel y Egipto también, ¿no? En la parte que le toca. Bueno, Rafael, la verdad que ha sido un informe completísimo, con temas muy de la actualidad y que, por ejemplo, lo que es Palestina, Israel, no sale mucho en los medios últimamente. Viste que se dejó de darle rosca. Palestina lamentablemente es noticia cuando pasan los 100 muertos en un bombardeo israelí. Totalmente. Pero el drama humanitario sigue persistiendo en el día a día. Eso Seguro. hay que sacar a la luz y yo les agradezco esta oportunidad realmente porque me permite expresarle a la audiencia, digamos, lo que realmente pasa allí, ¿no? Bueno, Rafael, muchas gracias y bueno, un fuerte abrazo. Un gran abrazo para usted y les agradezco yo esta invitación. Bárbaro. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí pasaba Rafael Arayá Masri.